Odyssea de Cousteau, el redescubrimiento continúa. Mientras el Calypso cruza el sur del Pacífico guiado por el comandante Cousteau y Albert Falcó, un equipo a bordo del nuevo barco eólico Alcíone, encabezado por Jean-Michel Cousteau, se dirige hacia el norte desde el Cabo de Hornos para redescubrir el fabuloso Mar de Cortés en México. Un brazo del océano al que se ha considerado desde hace mucho tiempo como uno de los entornos marinos más ricos del mundo. Aquí, el equipo del Alcíone va a explorar un mar circundado por el desierto. Una tierra árida sobre un oasis líquido repleto de vida, de exuberancia, de curiosidades. A estas aguas que laten llenas de vitalidad llegan intrusos desde muy lejos, escuadrones de pájaros que cruzan continentes para regalarse con la abundancia de este mar y para alimentar a sus crías en su cálido retiro. Y viajeros humanos que buscan el placer y el lucro. Protegida antaño por el aislamiento, la riqueza del Mar de Cortés es hoy arrebatada incesantemente hacia otros lugares. En la soledad de un desierto, los submarinistas de Cousteau exploran el futuro del océano mismo. El legado de Cortés. Al oeste, la Baja California, la península más larga y aislada de la Tierra. Frente al Alcíone, el Mar de Cortés, el más reciente y profundo de todos los golfos oceánicos del planeta. Cuando el turbovelero entra en el Mar de Cortés, el helicóptero de Cousteau maniobra acrobáticamente para recoger a Jean-Michel, que hará un reconocimiento aéreo de tierra y mar. Las extensiones meridionales del desierto de Sonora enmarcan el Mar de Cortés en un paisaje baldío. Tan solo unas cuantas especies se aferran obstinadamente a la vida: matorrales, cactus, coyotes. Sin embargo, al borde del desierto se encuentra un Edén acuático rico en sustento, abundante en criaturas oceánicas, aves y leones marinos, legiones de peces como la raya murciélago. El equipo de Cousteau sabe que el Mar de Cortés es también fértil en misterios naturales. No hay ninguno tan sorprendente como los ritos de desove del gruñón. Cada 2 semanas durante la primavera, masas de estos pequeños peces atraviesan las olas para llegar a la orilla, donde depositan sus huevos en un frenesí reproductor. Por medio de alguna desconocida sensibilidad, los gruñones escogen la marea adecuada a su propósito, la marea descendente que sigue a la marea más alta. Las hembras se elevan sobre sus colas para hacer agujeros en la arena húmeda y soltar sus huevos, que son rápidamente fecundados por los machos circundantes. En 2 semanas, cuando los huevos están maduros, la marea alta volverá a cubrir los nidos, estimulando a las crías a salir del huevo y arrastrándolas hacia el mar. Aún siendo vulnerables a las aves durante el acto, los gruñones evitan de algún modo las miles de mareas que podrían separarlos de sus huevos o arrastrarlos prematuramente. El secreto de su exacta predicción de las mareas nunca ha sido revelado. En la parte norte del Mar de Cortés, Jean-Michel y Dominique Sumian comentan el misterio con el biólogo Donald Thompson.
Acertaron con la marea, no sabemos cómo lo hacen. Tienen un misterioso sentido que les permite preverlo. Has trabajado 18 años con los gruñones y el misterio sigue vivo. El misterio sigue vivo. No tenemos idea de cómo son capaces de hacerlo. Cómo pueden detectar una marea concreta y determinada. Lo cierto es que no cometen muchos errores. En el desierto, al norte del Mar de Cortés, penachos de vapor salen expelidos de las profundidades de la Tierra. Empleados ahora como fuente de energía, las brumas ardientes son una prueba dramática de la violencia subterránea que fue engendrando el Mar de Cortés a lo largo de milenios. Por debajo del vapor y el barro hirviente se ocultan las fuerzas ominosas de la gran falla de San Andrés. Hace más de 25 millones de años, las convulsiones sísmicas a lo largo de la falla comenzaron a desgajar una nueva península del continente, abriendo una profunda sima inundada por el Pacífico. El desplazamiento continúa hoy lentamente. Dentro de 40 millones de años liberará una inmensa isla nueva. Como cicatrices de una vieja herida, los volcanes y las cadenas montañosas son un claro recordatorio de los recurrentes levantamientos que aquí se producen. El hidroavión de la Sociedad Cousteau vuela sobre un laberinto de cañones que todavía se estremecen con los ocasionales temblores. Muchos de los terremotos mexicanos se originan de hecho bajo el Mar de Cortés. Estas fuerzas tectónicas no solo provocan los temblores marinos, sino que son en gran medida responsables de su vitalidad. Los poderosos levantamientos han esculpido un fondo submarino de cañones inusualmente profundos, similares a los terrestres. A bordo del Alcíone, el equipo lleva a cabo un sondeo con sonar de los acantilados y gargantas ocultos bajo el casco del barco. El capitán Jean-Paul Charpentier y el oficial de electrónica Villeroy guían a la nave sobre un abrupto cañón submarino que se precipita desde la orilla hasta el fondo. Jean-Michel dirigirá una inmersión a gran profundidad destinada a inspeccionar el cañón, una fisura abierta en el reciente pasado geológico por la falla de San Andrés. A medida que nos acercamos al precipicio, una visión curiosa. Una cascada que derrama, en vez de agua, un torrente de arena hacia el abismo. Una galaxia de medusas va a la deriva, alimentándose del espeso caldo. Lentamente, nadando contracorriente. Los muros abruptos producidos por la falla actúan como pistas verticales para las frías corrientes que emergen desde el profundo suelo cargadas de nutrientes. A unos 50 metros doy la señal para el fin de la inmersión. Arriba puedo ver los frutos de las corrientes ascendentes. Un prado de fitoplancton y medusas que pacen en él. Al terminar nuestro primer día en estas aguas del desierto, estamos ansiosos por saber qué sorpresas nos reserva la noche en un mar rebosante de vida. En la zona para inmersiones de la parte posterior de la cubierta del Alcíone, nos colocamos de nuevo las bombonas de alta compresión y los trajes plateados diseñados para nuestra misión de 5 años de redescubrimiento del mundo. De repente, nos vemos envueltos por densos enjambres de minúsculas quisquillas, crustáceos similares a los camarones. En el fondo, una forma inanimada resulta estar simplemente dormida. A nuestro alrededor, peces de los arrecifes en estado de letargo
utilizan las oscurecidas grietas del suelo submarino como dormitorios. Muchas de estas criaturas han cambiado sus colores matinales y pienso con perplejidad que es como si se hubiesen puesto pijamas para la noche. Un pez aguja pasa por encima, perfectamente moldeado por la evolución, para lanzarse como una flecha y sorprender a sus pequeñas presas. Como basureros trabajando de noche, unas holoturias, los cohombros de mar, rebañan el fondo en busca de desperdicios comestibles. Se nos presenta la visión asombrosa de una anguila verde ocupada en una cacería nocturna. La criatura se asusta de nuestras luces. Ignora que no hemos venido a atacarla, sino a admirarla. He aquí el cangrejo cofre, un nombre poco glorioso para un sujeto tan impresionante. Donde abundan los predadores, hasta la arena puede servir de santuario, proporcionando escondite a algunos peces y un último refugio a la tímida anguila. Cerca del extremo sur de la Baja California, el equipo del Alcione se toma un breve descanso en los deberes de a bordo. Para hombres que pasan mucho tiempo en el mar, los amigos se ejercen como familia en todos los acontecimientos. Gui Jua celebra un nuevo cumpleaños en otra expedición de Cousteau. Cortez expedition. How do you like my bow? Is it the deck? A la mañana siguiente se reemprende el trabajo. El equipo ha detectado un curioso cinturón de follaje e investigará un pequeño bosque de mangles que rodea una isla desierta cercana a la costa de la Baja California. Entran en un refugio de aguas estancadas. Aquí, las raíces que sostienen los mangles extraen sus nutrientes del mar y a la vez detienen las acometidas de las olas. A medida que las aguas se asientan entre las raíces de los mangles, los minerales se depositan en el suelo submarino. En este tranquilo y fértil refugio, las criaturas marinas ocupan un bosque submarino en miniatura, protegido del sol tropical, repleto de escondites. Para muchas especies, los bajíos de los mangles sirven como criaderos protectores en el borde del mar. Muchos peces desovan aquí y bancos de cría se reúnen al abrigo de los mangles para madurar. Tras la serenidad de los charcos, el equipo se encuentra con un punzante testimonio de que la vida en el mar también puede ser dura. Cerca de la orilla, un pez solitario llamado Sargento Mayor lucha por alejar a los hambrientos budiones de su nido. Para que sus crías puedan sobrevivir, el pequeño sargento mayor macho deberá mantener una agotadora vigilia día y noche sin interrupción durante toda una semana.
Trillones de diminutos organismos sobreviven y emigran a las exuberantes aguas de la superficie, veteadas por florecimientos de plancton de tal densidad que tiñen el mar de un color rojo apagado. Durante una inspección aérea a bordo del hidroavión de Cousteau, el buceador Jérôme Gillian queda intrigado por las extraordinarias masas de plancton y decide observarlas más de cerca. Alrededor de Gillian, la especial alquimia del mar de Cortés se transforma en vida. Sustancias nutritivas transportadas por las corrientes ascendentes y torrentes de luz del desierto se combinan para alimentar las nubes de microscópicas algas rojas. Praderas flotantes que presentan una vasta red de alimentos. Fascinados por estos florecimientos, los primeros exploradores bautizaron al mar de Cortés como el Mar Bermejo. A bordo del Alcione, los gritos desde el puente nos atraen a cubierta para ver a una multitud de delfines que emergen de las aguas que nos rodean. Aves y mamíferos se congregan encima de algo. Nuestro submarinista Mark Blessington descubre el origen del alboroto. Una nube de diminutas quisquillas, quills, se está formando cerca de la superficie, tan espesa como una nube de langosta. Pero para las criaturas submarinas no es una plaga, sino un festín. Desde abajo, una oleada de sardinas hambrientas hace incursiones entre las quisquillas y se retira luego rápidamente, ya que las sardinas son también víctimas potenciales. Entre las aves reunidas en la superficie, algunas pretenden pescar quisquillas y otras se zambullen en busca de las sardinas que asaltan a las quisquillas. Y cerca de allí, manadas de delfines esperan cautelosos, probablemente a que el Alcione se retire, preparándose para participar del banquete que tiene lugar en el techo del mar. En el puente del Alcione, las cartas marinas revelan un área próxima, el canal de las ballenas. El equipo sabe que las quisquillas son un alimento básico para algunas ballenas y sospecha que los más grandes engullidores del mar están cerca. El cámara Jean-Paul Corny y el piloto Bob Braubenk salen de inmediato en una expedición aérea. A solo 5 millas del barco encuentran su objetivo, avanzando sobre su costado, atracándose de quisquillas. Debajo de ellos una criatura de unos 22 metros de longitud, 3/4 partes de la longitud del Alcione, pero más rápida. Una ballena rorcual, el segundo animal más grande de la Tierra. Braubenk transmite las coordenadas al Alcione. En tiempos pasados, los balleneros europeos llegaban a estas aguas para saquear las manadas de ballenas del Mar de Cortés. Pero sus veleros se veían en peligro a causa de los remolinos y las rocas melladas por las fallas. Los festines de las ballenas continuaron sin interrupciones. Detenemos nuestros motores rápidamente cuando 2 ballenas rorcuales se bandean frente a nuestra proa sin intimidarse por nuestra presencia. Es una rara oportunidad de filmar el primer testimonio completo de su comportamiento alimenticio. Miramos atónitos. Durante casi 3 horas, las ballenas se alimentan en las aguas circundantes. Tranquilamente, el biólogo del equipo, Richard Murphy, sale a nadar cerca de los retozones gigantes.
Aunque las ballenas se alimentan de quisquillas y sardinas, Murphy debe acercarse con precaución a unas criaturas de bocas cavernosas propulsadas por cuerpos de 80 toneladas. Cuando las ballenas se vuelven en dirección a Murphy, nuestro intrépido científico se sumerge con rapidez. Sin mostrar interés, los pacíficos gigantes desaparecen en una bruma de partículas en suspensión, como locomotoras en la noche. Advertimos un hecho notable y curioso por vez primera. Estas ballenas solo se alimentan sobre su costado derecho una y otra vez. Con cada poderosa zambullida lateral, su garganta plegada se infla como un enorme fuelle. Toneladas de agua retenidas salen de sus barbas en forma de peine, mientras que las mandíbulas se juntan, atrapando un sinfín de quisquillas y sardinas, y siempre sobre el lado derecho. Finalmente, se alejan de nosotros con el estómago repleto, dejando nuestras mentes una vez más llenas de asombro. La 2. 12 estrellas mundiales cantan a Edith Piaf. Todos juntos lo conseguiremos. Arrasa que va a arrasar, hombre. Que ya me estoy emocionando. Vamos a ver algunas imágenes. Con el esfuerzo y el espíritu de los campeones, Bodegas y Caballos Terry, contigo con la selección y a por todas. Empieza la fiesta de la limpieza. ¿Recién tendida? Cojamos una de vuestras camisas. Parece perfecta, pero a la luz vemos que todavía está sucia. Con otros detergentes era así, pero ahora tenemos Dixan Mega Pearls, la nueva generación de detergentes concentrado en forma de perlas. Acérquese, señora. Usted también. Y ahora manchamos la misma camisa con salsa de tomate. ¿No será mucho? Sin piedad. Y a lavarla con Dixan Mega Pearls. Sí, el detergente en polvo y la perla quitan la suciedad que más se ve, pero la perla con su corazón de energía continúa hasta eliminar cualquier resto de manchas. ¡Miren! ¿Mi resto de manchas? Así es la limpieza de Dixan Mega Pearls. Dixan Mega Pearls, una limpieza de fiesta. Afrontar el futuro con fortaleza es algo que Argentaria ha venido haciendo día a día para convertirse en un grupo mucho más seguro, más sólido, más solvente y más eficaz en su gestión, para que a nuestros clientes les resulte más fácil comenzar el día. Argentaria, fortaleza en acción. Llevo 15 días mortalmente preocupado por los forúnculos, grandes forúnculos, pequeños forúnculos, y todos ellos incurables. Publicidad, querido amigo. Quiere venderles esperanza. ¿Cómo triunfar en publicidad sin volverse loco? ¿Es que no te ves? Llevas una bolsa de plástico en la cabeza. Eres el vivo retrato de un perturbado. Hay que conservar la calma. Un forúnculo. Y tener nervios de acero. Un agua. ¡El forúnculo está vivo! ¿Cómo trabajar sometido a grandes presiones? Este bastardo se parece a mí. Sin dejarse dominar por nadie ni por nada. No estoy loco. Soy alguien completamente normal. ¿Cómo triunfar en publicidad? Esta noche, en la 2. Aventurándose en los elevados cañones del interior de la Baja California, el equipo de Cousteau pretende informarse sobre un pueblo perdido en el tiempo, los primeros seres humanos que exploraron el Mar de Cortés.
Este paisaje abrasado fue una vez el hogar de una misteriosa tribu que llegó a ser conocida sencillamente como los pintores. Para la ciencia sigue siendo una desconocida cultura india desaparecida hace 2000 años por motivos ignorados. El agua fresca atrajo probablemente a los pintores a estos valles, pero la comida era con seguridad escasa. Los murales que dejaron muestran que debían viajar 80 kilómetros a pie para complementar sus cazas terrestres con los productos de la pesca. Los pintores fueron probablemente los primeros pescadores que cosecharon la riqueza del mar de Cortés. Con el naturalista Enrique Hambleton, Jean-Michel contempla las figuras de peces comunes, mantas y hasta ballenas realizadas con pigmentos volcánicos. Señala la intimidad que debieron tener con el mar. Debido a la aridez de este entorno, esta gente pudo vivir en equilibrio con la naturaleza. Así que la civilización que crearon ha desaparecido por completo. Por completo, salvo por estas hermosas y elocuentes pinturas. Es todo lo que nos queda. Lo único que sabemos de este pueblo es que eran pintores muy buenos. Eran artistas. Y también supervivientes, porque esta es una tierra difícil y, evidentemente, lograron sobrevivir en el entorno. Todas las formas de vida que embellecen las cuevas sobreviven aún en las profundidades del mar de Cortés y, como esta mantarraya, adornan los muros líquidos del mar con su viva belleza. Los aparentemente inagotables bancos de peces que existen bajo la superficie permitieron soportar la desértica escasez de la tierra a generaciones de seres humanos. Pero algunas poblaciones de peces pueden estar disminuyendo. Durante 3 meses el equipo de Cousteau busca tiburones que antes abundaban en la zona. Solo encuentran algunos ejemplares como este tiburón cornudo y se preguntan si se deberá a cambios naturales en las condiciones del océano para la reproducción de los tiburones o al exceso de pesca. La situación era diferente cuando los cineastas Sarah y Peter Dixon filmaron estas escenas en 1979. Las familias de pescadores de tiburones de las costas de Baja California capturaban a veces una docena de ejemplares diarios. La suya era una forma curiosa de pesca, empleada en muy pocas zonas del mundo. Hay en las rebosantes aguas de Cortés algunas pequeñas embarcaciones que capturaban hasta 300 toneladas de tiburón al año. El crecimiento demográfico supuso mayor número de pescadores que intentaban vender salazones de carne de tiburón en los mercados mexicanos como proteínas para una población cada vez mayor, así como enviaban aletas de tiburón hacia Europa y Japón para fabricar sopa. Súbitamente el número de capturas descendió vertiginosamente. Hoy, en la pequeña roca llamada Isla Pardita, el equipo de Cousteau visita a la misma familia filmada en 1979. Richard Murphy les oye decir que ahora pescan cada vez menos tiburones cada año. Pues no hay, ahorita no hay. Porque ya no quedan tiburones, dice José Cuevas. No hay. El motivo son los enormes pesqueros con largas redes. Tienen líneas muy grandes. En el habla local se les conoce sencillamente como los grandes redes, inmensas embarcaciones de Japón y Corea equipadas con palangres de hasta 100 kilómetros de longitud. Al carecer de los fondos necesarios para explotar directamente la pesca a gran escala en el mar de Cortés, el gobierno mexicano vende permisos a pesqueros extranjeros para que capturen cantidades ilimitadas de ciertas especies. Al menos el 20% de la captura debe quedar para el consumo mexicano. El resto es congelado y embarcado hacia Asia. En la bodega de un barco coreano, el equipo de Cousteau filma la distribución de la captura. Las cajas llevan escrita la palabra cazón, tiburones pequeños. Calamar, todo se llevan dorado. Se lo llevan todo, dice Cuevas. Dorado, pez espada, tiburones, todo. Cada año hay menos calamares y ahora no hay tiburones. Siempre ha sido menos. Todos los años ha sido Estamos menos obligados a pescar mantarrayas. Todos los años había mucho calamar, ahora no. Ahorita tenemos que trabajar, pues, esto, la mantarraya. Son peces, pero vuelan con la agilidad de las aves. Parientes del tiburón se alimentan pacíficamente de plancton y peces diminutos.
Desde el aire, Brownback observa a dos mantas en un rito primordial de apareamiento. Un apasionado encuentro rara vez contemplado por el ser humano. Pero incluso mientras se abrazan, pescadores con familias que alimentar salen en su busca. Al final de cada tarde, los pescadores que antes capturaban tiburones echan sus redes para atrapar a mantas rayas. Las redes serán desplazadas por las corrientes durante toda la noche, mientras la pequeña barca y sus tripulantes también quedan a la deriva. Al amanecer se inicia la larga tarea de recogida de las redes. Normalmente se captura una docena o más de mantas. Se trata de una pesca de último recurso, despreciada por los pescadores deportivos y llevada a cabo de mala gana únicamente por estos pescadores locales. En el pasado su carne solo era empleada como sustitutivo. Incapaces de respirar si no están nadando, la mayoría de las mantas se ahoga en las redes, aunque algunas conservan un hálito de vida que estalla de repente en un inútil intento de escapar. Las motoras fuera borda han extendido el alcance de los pescadores locales, que además han aumentado en número. Los tiburones han sido diezmados y ahora las mantas son capturadas con intensidad. Cada barca captura millares todos los años. Sin embargo, no reconocen ninguna responsabilidad en el descenso de los bancos de pesca. Mientras limpian las mantas para conservar apenas una cuarta parte del peso del animal como carne vendible, maldicen a los grandes pesqueros foráneos. La ausencia de los tiburones no es el primer contratiempo para estos pueblos pescadores del Mar de Cortés. El equipo de Cousteau se encuentra con Pablo Avilés, de 101 años de edad, crónica viviente de la historia de la pesca en el Mar de Cortés. En su juventud, Avilés buceaba en busca de las perlas que aquí podían encontrarse, las que atrajeron a los conquistadores que al mando de Hernán Cortés llegaron hasta este mar. Había armadas pues para... Había muchas perlas, dice, en muchas barcas que trabajaban la costa. La industria perlífera prosperó por toda la costa de Baja California durante 300 años. Repentinamente, hace unos 40 años, las ostras perlíferas desaparecieron. Incluso los viveros de ostras fueron abandonados. Avilés cree que fueron envenenados por naciones competidoras. Los científicos sugieren que se debió a una plaga o al exceso de pesca. Nadie lo sabe con certeza. Cuando las ostras desaparecieron, Avilés se dedicó a la pesca de tiburones para mantener a su familia. Aunque no eran tan rentables como las perlas, los tiburones parecían inagotables. El equipo le pregunta acerca de los tiburones. Cogíamos muchos, dice, al menos 4 o 5 diarios. Cuando los tiburones comenzaron a escasear, su hijo Juan encontró trabajo en lanchas turísticas y en barcos camaroneros. Le molestaban los métodos de los camaroneros y describe cómo las redes capturaban con el camarón a demasiados peces jóvenes que eran arrojados por la borda como desperdicio. A bordo de un barco camaronero mexicano, observo cómo las redes de arrastre arrojan su carga. Peinando el fondo indiscriminadamente, las redes arrastran a casi todas las criaturas vivas que no están fijas a una roca. Aunque los camarones son grandes, la captura es escasa. Por cada kilo de camarones en la red, hay docenas de kilos de vida desperdiciada. El resultado final es apenas una cesta de camarones. Todo lo demás es desechado como desperdicio. Aunque algunos de estos cangrejos sobreviven, los peces, en su mayoría jóvenes, no lo lograrán. Por unos cuantos platos de camarones para hoy, se sacrifica la pesca de mañana. Lo triste
La familia Avilés abandonó finalmente la pesca para dedicarse al ganado. Ahora la vida del océano que conocieron durante décadas es solo una imagen reflejada en la letra de una vieja canción de pescadores. Adiós al causal también, y él se despide triste nuestro... Aunque una familia haya dejado de pescar, otras persisten esperando que su suerte cambie, que los peces regresen, y se preguntan tal vez si sus hijos van a heredar un mar vacío sin peces comestibles. Para los pequeños pescadores del Mar de Cortés, la riqueza de estas aguas en tiempos inagotable debe parecer un espejismo en un mar desierto. Yo siempre recuerdo del faro tu luz. Jin Yan. La 2. ¿Creéis que volverán? Alienígenas que visitan la Tierra. Good morning, honey. El sueño de la eterna juventud. ¡Dani, mira! ¡Zombie! ¡Dios mío! Bien, mamá. Casas habitadas por fantasmas. Jóvenes atrapados por su imaginación. 4 historias de Steven Spielberg. Mañana por la noche, cuentos asombrosos en la 2. Frente a un hotel cercano al extremo sur de la península de Baja California, el Alcione echa el ancla en medio de una flota de barcos de alquiler. En el aeródromo del hotel, una variada peregrinación. Aficionados a la pesca mayor de los Estados Unidos bajan al sur cada año para medir su resistencia con los celebrados ejemplares del Mar de Cortés. Vamos a otorgar un premio de $1000 al barco que entregue la mayor cantidad de peces. Se admitirá una entrega cuando tengáis al mayor de los peces en vuestras manos, vosotros o la tripulación. Traed al pez grande si es vuestro primer pez o si tenéis algún motivo. Si no, soltadlo. Bien, mañana por la mañana a las 7 en la playa. Las anteriores y primitivas condiciones desanimaban a los pescadores deportivos y solo los más entusiastas acudían a estas aguas. Hoy hoteles y aeródromos atraen al pescador. Los concursos resultan atractivos. Tal vez no haya un mar más apreciado en la tradición de la pesca deportiva. There's 2 of them. Where are they? Oh, right here. They just go right there. Con el incremento de la pesca deportiva en el Mar de Cortés, las prácticas han cambiado. Los peces que antes se abandonaban en la playa o se transformaban en trofeos, hoy con frecuencia son liberados. Un pez espada rayado ha picado el anzuelo y comienza un duelo desigual que durará cerca de 1 hora. Away from the rail. Away from the rail. God. Yeah, I'll get on this camera one way or another. About another hour and a half first till the end. Dante! Right down there. Okay. See him in the water, Bruce? Okay. Where is he? Right down below you. The key. Haste to catch this fish. Para esta criatura la lucha no terminará con la muerte. Para que la especie sobreviva y este ejemplar pueda picar en otro anzuelo algún día, la tripulación del barco lo soltará, débil pero vivo. Quizás este pez sienta curiosidad por la especie de superficie que primero lo captura violentamente para luego enseguida liberarlo.
Para este otro pez espada, el final será diferente. El pescador ha decidido conservar su primera captura como trofeo. Aunque no se han hecho estudios científicos, los deportistas veteranos creen que los grandes peces del Mar de Cortés pueden estar en peligro, no a causa de su deporte y sus tradiciones, sino por los grandes buques de arrastre. El propietario del hotel, Robert Van Wormer, afirma que los arrastreros han provocado disminución en las capturas. Muchos días en aquellos tiempos podías pescar grandes peces a poca distancia de la playa. En Rancho Buenavista se podía ver a los barcos pescando. Todo eso ha cambiado, y también la pesca, naturalmente, gracias a nuestros maravillosos arrastreros. El año pasado fue el peor para la pesca deportiva que he visto nunca. Los japoneses tenían permiso hace unos años para pescar calamares por aquí. Los pescaron, se fueron a La Paz para repostar en la estación. Uno de los inspectores de pesca tuvo la idea de ir a mirar cuántos calamares había cogido. Calamares gigantes y esas cosas. Al subir a bordo de un pesquero japonés en 1982 para inspeccionar una captura legal, el inspector mexicano se encuentra con una bodega llena hasta los topes de peces espada congelados, capturados ilegalmente, a punto de ser enviados en secreto hacia Japón. La enorme captura ilegal parecía confirmar las sospechas de los pescadores locales y deportivos que acusan a los arrastreros de reducir el número de grandes peces hasta un 50% en algunos lugares. Aunque México expulsó a la compañía japonesa del Mar de Cortés después del incidente, los rumores siguen afirmando que los arrastreros japoneses aún peinan las aguas de la costa con sus redes de 100 kilómetros, diezmando los bancos de pesca. Jean Michel pregunta a Pérez Figueroa, de la Oficina de Pesca de La Paz, sobre el control de las embarcaciones extranjeras. ¿La compañía? Sí. No tienen ninguna limitación en la cantidad de pescado que pueden coger. Pueden pescar la cantidad que quieran. La única limitación es que tienen que dejar el 20% para las industrias mexicanas. ¿Existe algún problema? No, creo que no. ¿No tiene ningún problema relacionado con el asunto de los bancos de pesca? Creo que no. ¿Problemas? No. El problema es tener más producción. El problema es que haya más gente que quiera salir a pescar. Porque tenemos... Ya sabe que somos uno de los países que tiene más costa y más recursos y mar para extraer alimentos para nuestro país y para la exportación a otros países del mundo. Entre los extranjeros propiciados por México figuran las flotas americanas de barcos atuneros. La mayor parte son eficaces pesqueros modernos, equipados con helicópteros para localizar a sus presas. En un día, desde el Rancho Buenavista, cuando estaba trabajando allí, conté 19 atuneros faenando en los bancos de atún. 19. Estaba en la playa, conté 19 justo delante del Rancho Buenavista y Bahía, en esa zona de allí. 19 atuneros, y la mayor parte eran norteamericanos. Braumenk, el piloto, emprende su propia búsqueda del atún. Pronto encuentra la deslumbrante imagen de un banco enorme y cerca de él, curiosamente, atuneros que parecen esperar. Cuando llega el Alcione, Jean Michel ordena una rápida inmersión para estudiar el misterio de esos barcos parados, a la espera. Mientras nos preparamos, pienso en el dilema al que se enfrentan países como México. Mal equipados, pero deseosos de beneficiarse de su legado marino, los burócratas permiten que las flotas extranjeras, sin ningún tipo de interés en el futuro del país, cosechen vorazmente en los bancos de pesca más rentables. Pero aquí, los intrusos han encontrado un obstáculo. El casco de un atunero hundido aparece como un peligro que podría enredar y destruir las costosas redes de arrastre. Somos testigos de una suprema ironía. El poderoso cazador se ha convertido en un arrecife de acero roto que ahora da cobijo a las criaturas que antes estaba destinado a matar.
La propia red que había sido tejida para aprisionar a los peces se ha convertido en su refugio. Un poblado submarino en cuyas estancias se esconden de aquellos que arrojaron la red como instrumento de muerte. Nos fascina y a la vez nos divierte esta contradicción. Los pequeños peces protegidos por una red de pescar. Y alrededor del atonero hundido, el extraño espectáculo de innumerables atunes y lucios circulando a salvo donde los barcos no pueden molestarlos. Hemos visto con frecuencia cómo los peces se orientan en su cielo líquido, congregándose sobre objetos sólidos del suelo submarino. Aquí, sin saberlo, dan vueltas en una especie de puerto franco a salvo de la tormenta de muerte que los aguarda arriba, y el guardián que los protege de los pescadores es un barco atunero. Para nosotros, la prodigiosa vida de esta reserva accidental es un signo de la versatilidad de la naturaleza. Allí donde hay protección, las riquezas de un mar generoso pueden renacer. En medio de un mar plagado de cazadores se encuentra una isla de esperanza. Antes de abandonar el Mar de Cortés, el Alcíone hace una última escala en la diminuta isla Raza. A este trozo de desierto acuden cientos de miles de aves marinas, transformando su rocosa superficie en una de las colonias de aves más grandes del mundo. El 90% de las elegantes gaviotas de cabeza negra crían a su prole en Raza, volando a veces 8.000 kilómetros para llegar aquí. Los seres humanos casi logran la extinción de este paraíso. Cuando el biólogo mexicano Bernardo Villa llegó aquí por primera vez hace casi 30 años, la recogida de huevos con fines comerciales había reducido la colonia de aves a unos pocos miles. Villa y otros alejaron a los cazadores y convencieron al gobierno para que declarase a Raza reserva marina. Para nosotros, esta era la prueba de que el ser humano puede conseguir milagros en la naturaleza con tanta decisión como la que demuestra al explotarla. En la orilla, una cría de león marino se muestra reacia a emprender su primera zambullida. Mientras sus mayores esperan y su madre le anima, el pequeño león marino me parece un símbolo del incontenible impulso regenerador de la naturaleza. En un ciclo interminable, la vida engendra vida, a menos que interfieran los seres humanos. Hoy nos hemos convertido en los progenitores de la naturaleza y como padres tenemos la obligación de asegurar su supervivencia por todos los medios. Abandonada a sí misma, la naturaleza permanece. Solo tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. La magia fértil del mar hará el resto.